quizás los peores momentos de un deportista pueden ser las lesiones, y hay lesiones que son más evidentes, por ejemplo, cuando te rompes un hueso o una caída, en mi caso con la bicicleta, son lesiones evidentes donde pues sabes perfectamente el tiempo de recuperación, lo que tienes que hacer, el tiempo que tienes que estar parado, rehabilitación, etcétera. Pero quizá las peores lesiones son las que no se ven. Y en el caso de los deportistas de alto nivel, pues puede haber varios tipos, como por ejemplo un sobreentrenamiento, o en mi caso, que donde peor lo he sufrido son con el tema de alergias, que muchos lo sufrimos, y en alto rendimiento, pues claro, afecta a nuestro trabajo, a nuestro rendimiento, y es algo pues muy frustrante, porque haces lo mejor posible, te esfuerzas en todos los sentidos, en entrenamientos, viajes, concentraciones, nutrición. Es algo que le afecta no solamente a ti, a todo tu entorno, a la familia, que se adapta a tus entrenamientos, a tus rutinas. Y por una limitación por alergias, pues luego vas a las carreras y no rindes. Y pues ante eso pues es bastante complicado, porque pues muchas veces no tienes la solución, o si existe una solución. Por ejemplo, en mi caso no puedo tomar cualquier medicamento. Tenemos que seguir las normas antidopaje, y casi todos los medicamentos para alergias, esos medicamentos normales que todas las personas utilizan, nosotros estamos en ese aspecto muy limitados, y tenemos que ir a medicamentos que están permitidos por el comité antidopaje. Entonces, pues en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo un viaje que fue muy importante para mí. Además fue en un momento bastante duro, en plena época de alergias, donde no sabes por qué no rindes, no sabes, o sea, es una lesión invisible, no sabes por dónde viene el foco del problema. Entonces recuerdo un viaje que fue tan diferente la ida de la vuelta. Pues vivía en Alicante, y el alergólogo, un especialista en trabajar con deportistas de alto nivel, muy metido en la materia, él estaba en Navarra, tenía su clínica en Navarra, entonces me tuve que desplazar de Alicante a Navarra. Que es un trayecto pues de 7-8 horas, no recuerdo ahora mismo. Me acompañó mi padre porque justo se me acumuló el problema de las alergias con una lesión de rodilla, que casi no podía conducir, entonces mi padre me ayudó a conducir, yo iba intentando ir lo más estirado posible. Y recuerdo el viaje de ida, pues un viaje en el que venía de una competición, al día siguiente ya pedí la cita corriendo para subirme a Navarra, y recuerdo una sensación de ir totalmente hundido, desmoralizado, no ves ningún tipo de solución a tu problema, no ves la luz del túnel, al final del túnel, o sea, lo veía todo oscuro. Y bueno, pues una vez que llegué a Navarra, visité al doctor, me hizo todas las pruebas, vio unos indicios de por dónde podían venir el problema, y me dijo muy convencido que podía tener una solución, unas pautas de medicación, y incluso de ejercicios de rehabilitación que me ayuden a controlar la respiración, etcétera. Y recuerdo el viaje de vuelta con una actitud totalmente, o sea, el mismo trayecto de ida y de vuelta, misma carretera, mismo coche, mismo todo igual, pero un estado de ánimo totalmente diferente. La vuelta pues era una actitud mucho más esperanzadora, con ambición, con alegría, con ganas de llegar a casa y poner en marcha todo el plan de rehabilitación, de intentar volver a recuperar mi rendimiento solamente con las pautas que me dio el doctor. Y es increíble como un mismo trayecto, un mismo camino, en un sentido o en otro, te puede cambiar solamente por tu estado de ánimo. Estás escuchando El Trayecto, un proyecto de Marcos Automoción con Información Podcast. Pues
¿Cuándo te subes a tu primera bici de montaña? ¿Cómo era tu día a día en aquel momento? Pues la primera bici de montaña para mí era más que una bici para pasármelo bien, era un método de transporte. Tendría 14, 15 años. Bueno, al final los amigos con los que iban ya en moto, algunos ya tenía coche y tal, y yo tenía mi bici. Entonces justo mis padres cambiaron de domicilio al pueblo de al lado y por seguir manteniendo la relación con mis amigos, pues yo con mi bici me hacía 5 o 6 kilómetros de ida, 5 o 6 kilómetros de vuelta. Y ahí empezó un poco. A partir de ahí sí que las rutas eran un poquito más largas, empezaba a hacer excursiones a la montaña y así fueron un poco los inicios, pero vamos, era mi medio de transporte. Desde ese instante, desde que empiezas a pedalear para verte con tus amigos y con tus amigos, ¿qué es todo lo que pasa hasta que te apuntas a tu primera competición? Ah, bueno, fue un poco de rebote. A raíz de que era mi medio de transporte, empecé a hacer rutas a pueblos de al lado con amigos. Algunos iban en moto, otros íbamos en bici. Y justo un amigo de los que iba siempre conmigo en bici a hacer alguna ruta, dijo que se quería apuntar a un club local, que conocía, que justo iban a ir a una carrera y así un poco yo empecé un poco en el mundillo de las carreras. Me apunté al club local, fuimos a unas carreras de escuelas y bueno, me gustó y a partir de ahí un poco se inició todo. ¿Cómo fue tu primera carrera? Recuerdo que estaba súper nervioso, no gané, creo que hice tercero, tendría 14 años. Y bueno, era como una experiencia, recuerdo, me quedo sobre todo porque era más que una carrera, era como un grupo de amigos, una familia. A partir de ahí conocí a otros chicos de mi edad que teníamos el mismo hobby y fue todo un descubrimiento para mí. Hace más de 2 décadas ahora que te dedicas al mountain bike. ¿Te gusta cómo ha evolucionado la competición del deporte? ¿Echas de menos algo de lo que era competir en esos inicios? Sí, desde luego que sí. Yo recuerdo mis inicios, era el mountain bike o el ciclismo o incluso el deporte era una forma de vida, eran unos hábitos, una cultura. Al final íbamos a las carreras y éramos todos amigos, era como una segunda familia. Ahora, desde luego que es mucho más multitudinario. Antes éramos los que hacíamos deporte un domingo por la mañana, éramos los raros. Y ahora yo creo que hay mucha más gente que tiene este tipo de hábitos. Vas a cualquier tipo de evento deportivo y bueno, compaginan corredores profesionales con aficionados. Y no es raro ver un evento deportivo con 1000 participantes, cosa que antes, cuando yo me iniciaba, éramos 4 gatos. Y quizá es lo que más ha cambiado y quizá lo que más ha hecho en falta es ese ambiente familiar. Ahora, pues sí, se va mucho por las modas, se va mucho por rendimiento, por figurar un poco en redes sociales. Cada uno tiene sus motivos, ¿no? Pero creo que se ha perdido mucho esa esencia de más familiar y más de hacerlo porque realmente te gusta. Además de esa esencia, la repercusión mediática que ha cobrado el ciclismo de montaña, ¿crees que ha cambiado también algún otro concepto? Totalmente, totalmente. Antes era lo que te digo, era una división dentro del ciclismo menos practicada, menos popular, sobre todo a nivel competitivo, aunque en España siempre hemos tenido un nivel deportivo muy alto, no ha sido un deporte popular. Ahora es todo lo contrario, ahora es súper popular. Las redes sociales, la verdad, que han acercado esta disciplina mucho más al participante y la gente que lo practica es conocedor de lo que es el mountain bike de competición, es olímpico, hay muchas carreras y eso ha acercado mucho más el deporte de competición al aficionado. En el ciclismo de montaña existe XCO, XCM, XCR. ¿Puedes Un poco explicar? lioso. Es bastante lioso. ¿Puedes explicar así de manera breve y sencilla para alguien que quizá no sea entusiasta del ciclismo en qué consiste cada una de estas modalidades y contar también en cuál estás más enfocado tú? Sí, a ver, dentro del ciclismo de montaña, como tú has dicho, hay muchas modalidades. Está el XCO, que es el cross country olímpico, que es la disciplina olímpica, que posiblemente sea la que más se vea por la televisión y más famosa, que son deporte de una duración de aproximadamente 1 hora 20 en un circuito que se dan entre 7 y 8 vueltas y eso es la distancia olímpica. Luego está el XCM, que es el Cross Country Marathon, que es, digamos, para que se entienda, es como el ciclismo de carretera, pero en bici de montaña. O
sea, suele ser más en línea, carreras de larga distancia, de 3, 4, 5, incluso 6 horas. Entonces son esfuerzos totalmente diferentes. Luego está la modalidad de descenso, que es bastante espectacular porque son carreras donde el punto de salida y el punto de llegada están a diferente altura, son siempre, digamos, cuesta abajo, y la dificultad técnica es mucho mayor. Son bicicletas especiales que están diseñadas para bajar y bueno, los corredores van con casco integral, con protecciones, y es súper espectacular de ver. Y son básicamente las tres principales modalidades dentro de mountain bike. Luego hay modalidades ya más nuevas, que por ejemplo enduro, que es como una mezcla entre un XCO o un maratón y descenso, donde solamente se cronometran los tramos de bajada, pero los remontes de para arriba tienes que hacerlos pedaleando. Y ahora, por ejemplo, con las bicis eléctricas empiezan a haber también competiciones de bici eléctrica, que es algo, digamos, lo más novedoso, y también es bastante espectacular porque, claro, la velocidad sube y es una disciplina donde pues podría ser modalidad de moto y modalidad de bici. De hecho, las federaciones han tenido un poco ahí de lucha hacia qué federación debería ser, pero como llevan pedales, al final se considera que son bicicletas y están dentro de la Federación de Ciclismo. ¿En cuál de estas modalidades estás enfocado tú ahora mismo? Pues toda mi vida está enfocado en la distancia olímpica hasta el ciclo olímpico de Tokio, y a partir de ahí me desplacé un poco a la distancia maratón, que es un poco pues como se hace en atletismo. Empiezas en modalidades más explosivas y con la edad y con los años vas perdiendo esa explosividad y vas ganando más resistencia, y un poco el paso evolutivo que en mi caso ha sido hasta el ciclo olímpico de Tokio, y a partir de ahí me he pasado a la distancia maratón. Precisamente este año te has vuelto a hacer con el título de campeón de España en esa distancia, en la distancia de maratón. ¿Cómo supo esa victoria? Pues ganar siempre sabe bien, pero especialmente este año fue duro porque los resultados a principio de temporada no terminaron de salir, y no porque no estuviera en forma, sino porque en mountain bike hay muchas variables que influyen en el rendimiento, pues problemas mecánicos, problemas de muchos tipos, y por una cosa o por otra no terminaron de salir. Entonces fue como el primer resultado relevante de la temporada, y más en unas condiciones pues bastante complicadas para mí, porque justo esa semana tuve un catarro muy fuerte, no pude hacer los entrenamientos, las condiciones eran totalmente desfavorables para mí, y lógicamente las oportunidades de ganar esa carrera eran pocas. Pero bueno, supe jugar mis bazas, entonces pues el valor es mucho mayor para mí porque las condiciones no eran buenas para mí. No te bastaba con ser campeón de España y tu gran objetivo de esta temporada era hacerte con el campeonato del mundo, pero lamentablemente esto no ha podido ser así. Así es, a ver, son palabras mayores, al final un campeonato del mundo están los mejores. Yo considero que soy parte de ellos y que tenía mi oportunidad. Físicamente llegué, yo creo que en el mejor momento de la temporada, o sea, llegué con muy buenas piernas, pero tuve un error, digamos, táctico en la carrera, que fue lo que me hizo perder el contacto con el grupo que se jugó el Mundial. Este error es un momento, ¿no? Exacto, en el inicio de carrera para mí quizá era la clave, y lo pasé. O sea, quedamos a lo mejor un grupo de 8 favoritos, y quizá como que dije, bueno, lo que más me cuesta siempre es el principio, suelo ir a las carreras de menos a más, un poco me relajé, me descuidé un poco de lo que es mantener el foco de la carrera, me fui atrás del grupo, comí, bebí, tal, y justo llegó el sendero más complicado de la carrera y me pilló atrás del todo. Entonces hubo ahí un enganchón, pues tuvimos que poner pie a tierra, tal, y ya los favoritos tiraron hacia adelante y no pude cerrar el hueco. O sea, fue un error táctico que yo confiaba a mis piernas que si podía estar con ellos podría estar disputando, y bueno, pues ahí se me fue la carrera. Luego no tuve la capacidad de reacción para poderlo solventar. Sin embargo, después de perder al grupo cabecero y colocarte en la posición 40, empiezas a adelantar y consigues llegar a meta el 17º. De la posición 40 a la 17, ¿qué le dice a uno la cabeza para sacar la energía necesaria como para adelantar a tantos corredores? Bueno, hay un momento de inflexión en el que ya es o ir para abajo o ir para arriba. Entonces al final el Mundial es un día.
y ese día el objetivo es darlo todo, da igual el puesto en el que vayas. Y he tenido otros mundiales en el que tira la toalla y la sensación que te quedas cuando tiras la toalla es una sensación malísima. Sé lo que se pasa y desde luego que para mí eso en este mundial no era una opción. Entonces a partir de ahí es una guerra psicológica en el que a lo mejor hay momentos que tu cabeza quiere irse fuera de carrera, pero precisamente esos son los momentos clave que hay que pasar. Y bueno, pues estoy muy satisfecho porque psicológicamente me rehice y al final, pues mira, conseguí remontar muchos puestos. Igual no acabé en el puesto que me hubiera gustado, pero estoy satisfecho con la carrera porque desde luego que lo di todo. Y cuando lo das todo, no, no te puedes pedir más. El campeonato del mundo se te ha resistido en esta ocasión, pero ¿sigue siendo un objetivo para el futuro? Desde luego que sí. Yo creo que tengo posibilidades. Físicamente este año supe prepararme y supe llegar muy bien de forma. Y aún con 38 años sigo aprendiendo y limando detalles para, lógicamente, el año que viene. Sergio, la competición de alto nivel requiere un gran esfuerzo y un enorme sacrificio, como estás contando. ¿Cuál es la clave para mantener un equilibrio entre la competición y la vida personal fuera de las carreras? Uy, igual esto es una buena pregunta para mi mujer. ¿Cómo lo hace para aguantarme? Pero bueno, es complicado porque al final un deportista, yo digo que es un trabajo de 24 horas. O sea, todo lo que haces repercute a tus entrenamientos, a tu descanso, a tu rendimiento. O sea, no solamente el trabajo mientras tú entrenas. También hay que tener muy en cuenta lo que comes, cómo te alimentas, el descanso. El descanso posiblemente sea hasta más importante que el entrenamiento. Entonces al final todo lo que haces en tu día a día afecta a tu rendimiento. Y al final pues la gente que tienes a tu alrededor tiene primero que entenderte, segundo respetarte y tercero pues saber adaptarse a tu forma de vida. Sin duda eres un tipo muy férreo, con las ideas clarísimas y la mirada bien firme y clavada en los objetivos. ¿Esta fuerza mental se tiene o se consigue? Yo creo que las dos cosas. O sea, tienes que tener unas raíces de sacrificio, de organizarte. Hay cosas que si no las tienes es difícil conseguirlas. Pero luego para conseguir el máximo nivel, aunque tengas una calidad física o psicológica ya innata, lógicamente tienes que saberla desarrollar y mejorar en muchos aspectos. O sea, nadie es perfecto al principio y eso no significa que no puedas llegar a lejos. Siempre se puede perfeccionar y eso cuesta trabajo, pero se consigue. El ciclismo quizá pueda dar la sensación a veces de ser un deporte individual, pero quizá no lo sea tanto. ¿Cuál es el papel que juega tu equipo, el Scott Calabandida, tanto en las victorias como en las derrotas? Bueno, en mountain bike posiblemente sea un poco más individual que, por ejemplo, carretera, que es un deporte mucho más táctico, donde se puede hacer mucha más labor de equipo en carrera. Pero en el mountain bike, por ejemplo, en competición, sí son deportes más individuales, pero fuera de competición, sobre todo los días previos, ahí sí que se importa un buen equipo. Desde los auxiliares, al final nosotros dependemos mucho de que la mecánica esté perfecta, no de problemas la bici esté adaptada al tipo de recorrido al que vamos, pues por ejemplo la elección de cubiertas, selección de presiones, selección de desarrollos, etcétera. Y luego también los entrenamientos previos con los compañeros. Siempre compartimos diferentes trazadas del recorrido, diferentes cosas que uno puede ver o no, o por ejemplo la dureza de los recorridos. Siempre compartimos mucha información y luego, por ejemplo, en carreras, siempre si nos podemos echar una mano, siempre hay, entre nosotros sabemos quién va más fuerte, quién puede disputar. Entonces, si un corredor tiene que hacer un sacrificio por el compañero, nosotros lo tenemos claro y lo hacemos. Y yo creo que eso es fundamental. Esta pregunta quizá te obligue a bucear en un mar demasiado grande porque como ciclista profesional has competido en gran variedad de circuitos y carreras de todo el mundo. ¿Cuál ha sido la experiencia más memorable de tu carrera hasta el momento y por qué? Es complicado elegir un momento porque si me tuviera que quedar con un momento, yo siempre he aprendido mucho más de los momentos malos. Los momentos buenos se disfrutan, son alegrías, son recompensas, pero realmente lo que te hace mejorar son cuando no ha salido bien y pasas ese tiempo de luto, analizas,
ves el porqué y buscas soluciones y obtienes un aprendizaje. Pero como soy un tío optimista y me gusta ser feliz, me voy a quedar con un momento bueno, que quizás fue en una Copa del Mundo que, bueno, fui toda la carrera primero y en la última curva me adelantó con el que iba disputando y la perdí. Después de toda la carrera primero. En la última curva me adelantaron bueno, perdí, no, hice segundo en una Copa del Mundo. Y quizá eso fue lo que psicológicamente me hizo creer que yo podía estar al alcance de ganar un campeonato del mundo o una Copa del Mundo. Hasta entonces había hecho buenos resultados, había hecho top 10, algún podium, pero nunca me vi en la disposición de ganar. Y ahí fue como que mentalmente me quitó ese tope o esa limitación que antes tenía. Cogiste ese momento, que imagino que algo de duro tenía, le diste la vuelta y te sirvió para impulsarte en el futuro. Sí, bueno, realmente no fue un mal momento porque hasta ese día fue mi mejor resultado deportivo, o sea, era para alegrarme, pero yendo toda la carrera primero y que te pasen en la última curva, llegas a meta con cara de pocos amigos. Entonces, bueno, realmente analizándolo es un buen momento, pero psicológicamente me sirvió de mucho. El Trayecto, un proyecto de Marcos Automoción con Información Podcast.